Siempre digo, hermanos, si usted tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y hacer un viaje, relativamente nosotros solamente damos una recuperación. Cada persona da 30 pesos para la gasolina. Eso incluye llevarlo, traerlo y a veces hasta llevarlos a su casa. Qué barato cobra el Uber cristiano. La intención es que usted escuche la palabra de Dios y ese es el propósito. Entonces procure, si se va a ver una salida, yo la aviso con anticipación. Ya yo voy pastor, y con gusto agendamos y colocamos a las personas al más que puedan. Voy a llevar el vehículo para escuchar la palabra de Dios. Fuimos testigos, hermanos, de el 30 aniversario de la Iglesia Bautista Sinai. 30 años está cumpliendo. Eso es impresionante. Las iglesias están cerrando después de 5, 6, 7 años. Las iglesias cierran. Y son más iglesias que cierran que modeloramas, que SIX o que cantinas. Es increíble lo que el enemigo y la ventaja que el enemigo está teniendo sobre la comunidad cristiana. Y me admiro, felicité a la iglesia, le dimos su regalo al pastor. Y yo dije, Señor, permítenos tener los mismos años y que la iglesia siga viva, alegre, contentos. Pasó todo su coro a cantar y pasaron los niños a cantar y Señor, un día danos una iglesia así. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Segunda Carta a los Corintios. ¿Puedes subir un poquito más a este micrófono, por favor? Segunda Carta a los Corintios, capítulo 4, vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 4, ahí está, gracias. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 4, versículo número 7 al versículo número 10. Una vez que encuentren su cita, hermanos, pónganse de pie y vamos a dar lectura. Vamos a leer solamente 4 versículos. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos ayudados en todo, mas no angustiados, apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Yo muero a mí mismo para darle vida a Cristo en mi vida. Hablé en la mañana acerca sobre el tema las marcas de Cristo y aludí la virtud de la fe, la importancia de la fe y demostrar nuestra fe a este mundo. Hoy quiero hablar acerca sobre el tema, complementando o siendo una extensión del mensaje en la mañana, mostrando las marcas de Cristo. Usamos un pasaje donde Cristo llega con sus discípulos y lo primero que hace, Él les enseña sus marcas. Es lo que se toma como un dilema. Lo cierto es que las personas que lo veían no lo reconocían. María no lo reconoció y lo confundió con el hortelano. Los hombres camino de Emaús no lo reconocieron y pensara que era un extranjero que iba por el camino. Llega con sus discípulos y los discípulos lo ven y dicen, ¿quién es este? Entonces Jesús les enseña las marcas en sus manos. Entonces se alegran y se regocijan. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vamos a orar y pedir el favor de Dios. Gracias, Señor. Llegó el momento más importante de nuestra reunión. Es aquí donde se hace la diferencia en las iglesias. El poder de tu palabra es la que transforma, la que convence, la que persuade. El poder del Espíritu Santo es aquel quien nos muestra claramente, mi Dios, qué estamos haciendo mal, qué cosas tenemos que corregir, en qué cosas tenemos que esforzarnos e insistir.
Padre, ayuda a tu pueblo a comprender las Escrituras junto con todos nosotros para que seamos edificados. Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El término cristiano, inclusive dentro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es todos aquellos que en su momento poseen o tienen la fe en Jesucristo. No hay una diferencia, es más que nada una estadística donde se toma un número, pero el cristianismo verdadero es aquel que refleja a Cristo, puesto que el término cristiano es como un pequeño Cristo, alguien que es un imitador, es como una réplica de Cristo, un seguidor, un discípulo del Señor. Si vamos a reflejar a Jesucristo, tenemos que reflejarlo aún, Pablo dice, si fuere posible, aún en su muerte. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Él le dice a los Gálatas, nadie me cause molestias, porque de aquí en adelante lo único que da autoridad a mi vida es que yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Cuando hablamos de las marcas de Cristo, estamos hablando de aquellas manos y pies que claramente fueron traspasados en una vida que ha sido crucificada a sí mismo para hacer morir nuestro yo y para que la persona de nuestro Salvador sea revelada. La gente quiere ver a un Cristo real. Ellos no quieren ver a un Cristo pintado en la pared o colgado en la pared o colgado pendiendo del cuello de las personas. Esta es la idea que se tiene de Cristo como un personaje meramente religioso o dentro del secularismo como un personaje histórico. La gente debe de conocer y que quede bien grabado en su mente y en su corazón que Cristo es real, que Cristo es un Cristo vivo, no solamente un personaje histórico, no solamente un símbolo de religiosidad. Cuando los cristianos llevan las marcas del Señor, dan por sentado claramente, demostrando que creemos en un Cristo vivo. Una segunda cosa que yo quisiera mencionar sobre cuál se va a desarrollar todo el mensaje. En la mañana nosotros vimos que las marcas de un Cristo vivo son una fe viva, la demostración de una fe real. Una fe real se muestra a través de las obras. Una fe real se muestra a través de cómo el cristiano toma el día del dolor y de la dificultad. Una fe real es aquella que jamás nos va a mantener, hermanos, nos va a tener firme y adelante, porque dice su palabra, el justo vivirá por fe. Aquella fe que me salvó y la confianza que tuve en Dios al creer en Jesucristo como mi Salvador, tiene que ser la misma fe que yo debo de tener al momento de la adversidad, al momento del problema o al momento del diario vivir. Esa misma fe que me salvó es la misma fe que me va a preservar en santidad y en consagración. Pero ahora vamos a ver un segundo punto, hermanos, sobre el cual se va a desarrollar todo el mensaje, como lo dije anteriormente. Las marcas de un cristiano o las marcas de Cristo en un cristiano son una vida transformada. Déjenme repetir. La marca de los clavos en mis pies y mis manos van a ser representadas a través de una vida completamente transformada. Déjame decirte algo. Dios no hace algo a medias. Lo repito, Dios no hace algo a medias. Desde el principio de la creación, vemos que Dios hizo todo perfecto. Un diseñador, un arquitecto, un matemático, un geógrafo, un científico, alguien que puso las cosas de manera perfecta en el lugar donde debería de ir. Si algo se ha corrompido, ha sido consecuencia de la maldad del hombre. Pero dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, he aquí esto hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perfecciones. Dice que la creación del Señor fue perfecta en sus inicios. Eso significa que cuando Dios hace algo, Dios lo termina.
Hebreos nos dice que Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él no hace algo a medias. Es decir, que cuando Él va a transformar la vida de una persona, la va a transformar de principio a fin. Y voy a explicar, porque a lo largo de toda la vida cristiana, no significa que no voy a tener desliz. No significa que no, en cierto momento de mi vida no voy a resbalar. O tal vez esto no significa que yo voy a ser un cristiano perfecto. Dios sabe que el hombre no puede ser perfecto. Nuestra humanidad y la naturaleza pecaminosa todavía es parte de nosotros. Pero cuando hablamos, hermanos, de llevar las marcas del Señor y cuando hablamos de que Dios transforma las vidas, estamos diciendo que Dios hace la obra completa en la vida de una persona que viene de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, entonces, esto trae algunas preguntas a tratar. ¿Por qué hoy en día el cristianismo ha sido un concepto de burla, un concepto de críticas, un concepto que se ha llevado al vituperio de la obra del Señor, que lejos de que nos sintamos nosotros orgullosos de decir soy cristiano, a veces, hermano, ya nos cuesta trabajo el decir soy cristiano, porque inmediatamente empiezan a levantarse un montón de manos y a apuntar a muchos de aquellos que dicen ser cristianos, pero todavía no han sido transformados. Ciertamente, en la santidad que Dios quiere que tengamos es una santidad progresiva. Todos los días mejora, todos los días se complementa. Todos los días a través de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través de la comunión y el estímulo que tenemos como cristianos, todos los días esa santidad se va perfeccionando. No obstante, eso no es una justificación para no comportarme yo como debo de comportarme. La idea de muchos cristianos es que yo todavía soy imperfecto, es que yo todavía sigo siendo pecador. Déjeme decirle que eso no es una excusa completamente justificable para que usted se justifique, valga la redundancia, de por qué hay cosas en su vida que usted no ha cambiado. Porque Dios no hace las cosas a medias. Cuando Dios comienza la obra, Dios progresivamente sigue trabajando y sigue trabajando y sigue trabajando y sigue trabajando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando se habla de la palabra de Dios, dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso significa que la intención de Dios es transformar mi vida. Pero vayamos al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo número 2. Dice así del versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que el proceso de la salvación se comparte, hermano, haciendo una conexión con la muerte del Señor. Es como que si nosotros hubiéramos sido muertos con Cristo. Es como que nosotros hubiéramos sido sepultados con Cristo. Es como que nosotros hubiéramos resucitado con Cristo. Y es como que nosotros hubiéramos ascendido con el Señor Jesucristo. Esto significa, hermanos, que Dios ha hecho una obra completa en la vida de cada creyente. Es decir, que el plan perfecto de Dios se desarrolla desde el momento en que yo fui salvo hasta el día en que yo ya esté en la eternidad.
Ahora, pero hermanos míos, cuando hablamos de la muerte del Señor, hablamos de una salvación. Cuando hablamos de una resurrección, esto significa que Dios me trae a vida nueva. Se explica, hermano, en el libro de Romanos capítulo 6, porque Pablo lo explica. Si hemos muerto con Cristo, hemos resucitado también con Él. Es decir, si hemos muerto a nuestros pecados, hemos resucitado también para una transformación completa de vida. Romanos capítulo 6, versículo número 4. Sigan con mucha atención. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, observa, la salvación no hubiera podido consumarse si Cristo no hubiera resucitado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que la victoria que Cristo tuvo fue cuando venció a la muerte. Esto simbólicamente representa que la vida del cristiano, al momento de venir a Cristo, es crucificado a sí mismo, lleva sus pecados a la cruz del Calvario, es perdonado porque en arrepentimiento el Señor, el Señor escucha, oye y perdona. Pero cuando Cristo es sepultado y resucita, dice el Señor que hay una vida completamente nueva. Dije que hay una vida completamente nueva. Es decir, que si una persona ha recibido a Jesucristo, ha muerto con Él, pero también ha resucitado con Él para andar en vida nueva. Sigamos leyendo, dice así. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Amén. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ve el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Mira, hermano, escúchame bien. Tenemos que reconceptuar la idea de nuestra salvación. Somos salvos por fe. Eso nadie lo va a cambiar. Pero es que nos quedamos solamente en la salvación. Recuerde, yo siempre he dicho, hermano, que cuando Cristo te salva, Cristo te da el paquete completo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no tuyo ni mío, sino este es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay tantos cristianos que no entienden este concepto, que ya no vivo yo. Lo repito, ya no vivo yo. El día en que miré la cruz del Calvario, el día en que mis pecados fueron limpiados y lavados con la sangre de Jesucristo, ese día mi vida cambió. Dije, ese día mi vida cambió. Porque ya no voy a anteponer a Reinaldo lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Hay tantos hermanos que batallan con esta idea. Es que pastor a mí no me gusta. Es que pastor a mí me encanta hacer esto, me encanta. Sé que está mal, sé que a Dios no le agrada, pero todavía, pastor, estoy en el proceso. Entienda, hermano, que ya no se trata de mí. Si antes yo ocupaba este cuerpo para la maldad, para la iniquidad, para la concupiscencia, ahora yo tengo que entender que mi cuerpo, mis miembros, mi pensamiento, mi intelecto, a todo lo que conforma mi vida, le pertenecen al Señor. Amén. Dice que yo tengo que presentar mis miembros para que no sean un instrumento de pecado, sino más bien
como un instrumento de justicia. Es decir, que si ahora pienso en Cristo y su palabra. Que si ahora utilizo estas manos, es para que la obra de Dios avance. Que si ahora utilizo mis pies, es para que la honra y gloria y el evangelio sean llevados hasta el fin del mundo. Que si ahora ocupo estos ojos, es para edificar mi fe y darle honra y gloria por lo que yo veo. Que si ahora utilizo esta boca para bendecir, para honrar, para glorificar, para cantar, para darle a Dios la honra y la gloria. Hermano, cada parte y cada miembro de mi cuerpo tiene que ser del Señor. El problema es que muchos cristianos todavía reclaman la mayor parte de lo que yo soy. Y ahí se encuentra el problema. Por eso nuestras vidas no cambian. Porque primero yo, después yo y hasta el último yo. Cuando hablamos de la música, ¿cómo puede ser que hay cristianos que después de años están escuchando música mundana? Cuando hablamos del alcohol, ¿cómo puede ser que algunos cristianos todavía de vez en cuando se arrancan? Sí. Ay, pastor, pero usted debe de entender que hay calor, hay sed, hay problemas. Hermano mío, nuestra vida está escondida en Cristo. Ya no se trata de lo que yo quiero. Mi vida ahora le corresponde al Señor. He muerto al pecado para vivir para Cristo. Ahora, cuando hablamos del pecado, hay una muy, muy lejana relación con mi vida. Ahora, no quiere decir que yo no soy pecador, pero ya no hay una relación estrecha entre Reinaldo y el pecado. Antes así era. Mira, abrazaba el pecado. No lo quería soltar. Mi vida estaba esclavizada a la maldad. Decía, me gusta, te quiero y me voy a morir contigo y me voy a ir al infierno contigo. Así abrazaba el pecado. Pero desde el día en que Cristo vino a mi vida, yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo convivir contigo. ¿Sabes qué? Aquí se rompió la taza, cada quien para su casa. Aquí de lejitos, mucho mejor. Pero es que hay muchos cristianos que todavía abrazan el pecado. Ya no reine en vosotros, en vuestro cuerpo mortal el pecado. Mi cuerpo es un instrumento de justicia. Primera de Juan 3:1, por favor. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Dije, ahora somos hijos de Dios. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entienda algo. Yo ya no tengo una estrecha relación con el pecado, ¿no? Ahora, no estoy diciendo, o Juan no está diciendo que el cristiano no peca en su totalidad. No, el contexto nos explica. Pero es algo que es verdad cuando un cristiano es salvo. Yo no puedo pecar. No es que no tengo la facultad de pecar. Tengo las facultades, estoy expuesto, lo puedo hacer. Pero es que hay dentro de mí el Espíritu Santo que reclama mi vida. No puedo pecar. ¿Cómo deshonraría a mi Dios? ¿Qué tantas
consecuencias vendrían a mi vida? ¿Cómo me sentiría yo? ¿O no te pasa, hermano, que cuando tú ofendes a Dios de manera deliberada, hay algo que viene a tu vida que azota tu corazón? ¿Por qué fui capaz de hacer esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué pensé esto? ¿Por qué actué de esta manera? Oh, hermano, una persona salva así no puede pecar. Dije, no puede pecar. Dice más adelante, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice la Biblia? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, el verdadero salvo no peca de manera constante. Somos pecadores, pero hay una gran diferencia. El Hijo de Dios no es como que todos los días, cuando alguien practica algo, todos los días estamos practicando un montón de cosas y de manera habitual y a veces hasta de manera inconsciente. Pero hay algo que pasa en el cristiano. El pecado no es un recurso constante. Lo repito, el pecado no es un lugar frecuente en la vida del cristiano. Lo vuelvo a repetir, el pecado no es un lugar frecuente en la vida del cristiano. No se justifique diciendo, soy pecador, pastor, porque si usted constantemente visita la habitación de maldad todos los días, usted tiene que recapacitar acerca sobre su naturaleza divina. Dígase a sí mismo, soy salvo, soy hijo de Dios, realmente soy una persona regenerada, una persona nacida de nuevo. Tiene que hacerse esa pregunta, porque si usted peca deliberadamente y constantemente va a la habitación del pecado a seguir en las mismas, dudo mucho que usted sea un hijo de Dios, porque Dios no miente. Dice la palabra de Dios que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque hay una simiente en su alma que le dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Una vida transformada es la marca del Señor. Cuando yo pienso lo que Dios ha hecho por nosotros, yo digo que Dios ha sido bueno con nosotros. Se lo voy a ilustrar de esa manera. Todo lo que usted era, todo el delito que usted había cometido, toda aquella condenación que lo arrastraba al infierno, fue llevada al cuerpo del Señor. Es decir, la cruz del Calvario fue la razón de mi pecado. Dice su palabra, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo yo volveré a esa vida, a esos hábitos, a ese pecado, una vez más cuando ya fue clavado? Y mi Señor ya lo llevó una vez y para siempre, para limpiarme, para perdonarme, para hacer de mí una persona completamente diferente, una persona transformada. ¿Cómo volveré yo a echar sobre sus hombros aquel sucio pecado que mi Señor ya hace tiempo ya llevó en sus hombros? ¡Qué Dios! ¡Qué bueno ha sido Dios! Cuando hablamos de lo bueno que ha sido Dios con nosotros, vemos en Efesios capítulo 2, versículo 7. Regresemos a ese pasaje, hermanos. ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué Dios me rescató? Dice la Biblia, todo este cuadro maravilloso de muerte, sepultura y resurrección, que representa una vida completamente transformada, dice, versículo 7, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros
en Cristo Jesús. Véame bien, ¿para qué Dios me salvó? Para que Dios muestre su misericordia a través de mí, sucio pecador, que me limpió, que me cambió, que me transformó, que me sacó del hoyo cenagoso, que me puso en un lugar privilegiado, que cambió a mi familia, que me dio vida, que volvió a darme esperanza, motivo de vida, un nuevo concepto, que Dios empezó a hacer de mí algo que no tenía esperanza y me dio esperanza. Hermano, piénselo de esa manera. Dios me salvó para que yo muestre las abundantes riquezas de su gracia, que Dios es bueno y que Dios sí transforma vidas y que Dios sí da esperanza. Pero hermanos, muchos ven tu vida. Estoy mejor como estoy. Qué triste. Qué triste, porque mucha gente te ve a ti y me ve a mí y dice, no, yo que sea como él, mejor me quedo como soy. Si soy borracho, por lo menos no soy un hipócrita. Por lo menos digo, soy borracho, voy y compro mi pacahuama y no me da vergüenza. Pero eso, ¿qué estamos mostrando si no llevamos las marcas del Señor? ¿Qué estamos mostrando si Cristo no es revelado en nosotros? Dios me salvó, Dios me transformó para que el mundo viera que Cristo sí transforma vidas. O sea, yo soy el vivo ejemplo de un milagro. ¿Sí me comprende? Soy el vivo ejemplo de que Dios sí tiene poder. Amén. Soy el vivo ejemplo de que Dios sí hace milagros, porque Dios lo hizo conmigo. Dios dice que te salvó para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad en Cristo Jesús. Amén. Dice su palabra en primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice así. Pablo está dando su testimonio a este joven Timoteo y le dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y mire lo que dice después. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo los que habían de creer en él para ver. Lo que Pablo dice, hermanos, mire, si Cristo me pudo transformar a mí, habiendo sido yo lo que fui. Ahora, los que conocen el contexto de la vida del apóstol Pablo, fue un asesino, arrastraba a los hombres, los obligaba a blasfemar, no tenía piedad de niño, de hombre, de mujer, de anciano. Pablo lo llevaba, y algunos creen que posiblemente este es el aguijón que Pablo llevaba en su carne, el recuerdo de toda esa remembranza de lo que él hacía en contra de la iglesia. A lo mejor él venía, porque lo narra 4 veces, lo narra a un rey, se lo narra a Timoteo, se lo narra a otro, porque Pablo lo tenía en su mente, yo hice eso, pero Dios sabe que lo hice en ignorancia, yo no conocía al Señor, pero el día que Cristo me salvó, Dios quiso mostrar en mí el esplendor de toda su clemencia. Para que un día la gente que está allá afuera en la podredumbre del pecado, en el hoyo de la miseria, en el hoyo de que no hay esperanza, ellos van a ver mi vida y van a decir, sí la hay. Sí la hay. Sí la hay. Cristo transforma vidas. Porque yo lo he visto en la vida de este hombre, en la vida de esta mujer.
Dios me salvó con ese propósito. Es esa la cicatriz que el Señor ha dejado en nuestras vidas para mostrar que es Cristo. Pero por supuesto, hermanos, con esto no estoy diciendo que ya somos una perita empapada de caramelo. Con esto no estoy diciendo que todavía no se externa, ¿verdad?, mi parte carnal y ese rey que quiere ser motivado al mal. Con esto no estoy diciendo que, ya, siempre vas a tener la victoria, siempre. Eso es una mentira, hermano. La lucha todavía sigue. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7. Versículo 15. Mira lo que dice boca de un hombre, uno de los hombres que Dios ha transformado enormemente, y su testimonio sigue siendo predicado y conocido en todo el mundo cristiano. Mira lo que dice. Versículo 15. ¿Están ahí, hermanos? Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Amén, hermano. Pero mira lo que dice: pero otra vez la ley de mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, claro que la lucha sigue, claro que batallamos, claro que tenemos tentaciones, claro que en muchas de las ocasiones vamos a tener desliz, claro que en un momento vamos a llegar al desánimo, claro que en un momento de nuestra vida tal vez vamos a ofender a Dios, tal vez lo vamos a decepcionar, claro que sí, hermano. Pablo utiliza: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se dice, hermanos, que los romanos, para castigar a una persona que había cometido un crimen severo, ellos tomaban, cuando una persona mataba a otra persona, su crimen era llevar el cuerpo del ahora obsiso en su espalda. Entonces, esta condena o este castigo era la persona que llevaba el cuerpo muerto todo el tiempo. Así que el cuerpo muerto era llevado en los hombros de la persona hasta el grado de llegar al punto de putrefacción. O sea que la persona que él había matado se empezaba a descomponer en su espalda. El hedor, la infección, llegaba a contaminar aún a la persona hasta que moría. Pablo hace alusión diciendo: ¿quién me va a librar de aquella condenación, de aquella podredumbre que todavía se posa sobre mis hombros? Miserable de mi Señor, ven pronto, transforma nuestros cuerpos a un cuerpo incorruptible, Señor. Oh, hermano, cuando un cristiano tiene una vida transformada, dice: Señor, ¿cuándo va a ser el día? ¿Cuándo va a ser el día que ya no vamos a pecar? ¿Cuándo va a ser el día que ya no te vamos a ofender? ¿Cuándo va a ser el día en que ya nuestra vida va a ser completamente perfecta? Escucha algo, hermanos. ¿Qué es una vida transformada? ¿Qué es una vida transformada? Una vida transformada es una vida que ha salido de su viejo pasado y vive en su nuevo presente.
Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, mire cómo lo dice el apóstol Pablo en el pasaje donde nosotros estamos, de Efesios capítulo 2. Dice así: esto es una vida transformada. Mucha atención, hermanos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Sí, amén. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Compare eso con capítulo 4, versículo 17 del libro de Efesios. Ahí mismo. Versículo 20 dice así: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hermano, la transformación de la vida de un hombre no viene a través de la varita mágica de un hada. Señor, cámbiame, le decimos. Señor, cámbiame. Si el día que le diga, Señor, cámbiame, Dios te va a mandar un rayo desde el cielo. Ahí se acabó. ¿Por qué le estás pidiendo a Dios algo que propiamente es de responsabilidad propia? Dios ya te ha dado sus mandamientos. Dios ya te ha dado el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más quieres de ayuda para que Dios te cambie? Porque si quieres que Dios te cambie de manera mágica, déjame decirte algo, nunca vas a cambiar. Porque Pablo dice, tú tienes que despojarte del viejo hombre. Tú tienes que tomar la decisión de dejar la maldad. Tú tienes que tomar la decisión de seguir el camino de justicia. Tú tienes que tomar la decisión de vestirte del nuevo hombre creado según Dios a través de Cristo Jesús. Y no hay tanto que buscarle. ¿Qué es este viejo hombre? Pastor, voy a dejar a este viejo hombre que usted me dijo. Le voy a sacar sus maletas y que se vaya el viejo hombre. No. Mire, no es difícil de entender. Ve el versículo número 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. 28. El que hurte no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 30. No contristéis el Espíritu Santo de Dios. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. Hermanos, es difícil de entender cuál es mi viejo hombre y cuál es el nuevo hombre que Dios me ha mandado. No es complicado, no hay tanta teología en eso. Simplemente haz lo que es correcto ante los ojos de Dios. Una vida transformada es una vida que ha salido del viejo pasado y vive ahora su nuevo presente. Número 2, una vida nueva comete errores, pero ya no se esclaviza en ellos, sino que los corrige prontamente. Déjame decirte algo, una vida transformada comete errores. Vuelvo a repetirlo, porque a lo mejor hay muchos que más de uno dirán, pastor, ¿y cuál es esta vida transformada? Bueno, una vida transformada comete errores, sí, pero la diferencia de mi vida pasada a la presente es que aunque yo cometa errores, yo ya no me voy a esclavizar en esos errores. Es decir, si por ahí me he hecho 1 o 2 o 3, ¿sí me escuchó? Después reflexiono, Chihuahua, Señor, te fallé. Mi esposa, mis hijos, pastor. Ya, total. Allá, si lo saben, que lo sepa todo el mundo. Le sigues. No.
O sea, una vida transformada es cometo el error, pero ya no voy a seguir viviendo. Reflexiono, recapacito y digo, oh Señor, ¿qué hice? Perdóname, limpia mi pecado. Vengo al altar, hago decisiones, me levanto y que jamás lo vuelvo a hacer. Y si lo volviera a hacer de nuevo, cada vez más va a ser el tiempo de vida de mi cristianismo que yo no voy a volver a cometer el mismo error. Pero el problema, hermanos, es que vidas transformadas vengo a la iglesia, me siento bien, pero allá afuera sigo haciendo lo que yo quiero. Eso no es una vida transformada. Tal vez comete errores, pero inmediatamente los corrige. Ahora, la historia de David nos ilustra claramente que un hombre conforme al corazón de Dios puede caer en pecado, puede deslizar. ¿Pero qué hizo David? Yo he pecado. El precioso Salmo 51, ¿cuántos lo han leído, hermanos? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado, porque yo reconozco mi pecado y mi pecado está siempre delante de mí. Oh, vemos el corazón de un hombre, de una vida transformada, que ha cometido errores, que ha fallado, pero que no vuelve a esclavizarse más en esos pecados. Una vida transformada, hermanos, inspira a otros. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, la vida del apóstol Pablo? ¿Pueden leer la vida del apóstol Pedro? Un día Pedro llega y habla con elocuencia y la gente dice, ¿y quién es este? Pues es Pedro. ¿Este es Pedro? El que era un analfabeta, sin letras y del vulgo, de la raza, de humano, de villas. ¿Es este? Amén, hermano. No lo reconozco. Y dice la Biblia que la diferencia es que este hombre lo habían reconocido que había andado con Jesús. ¿Sabe que usted puede ganar almas sin evangelizar? Y no estoy diciendo que siempre lo haga, tenemos que salir a ganar almas. Pero el ganar almas es el reflejo de Cristo y las marcas de Cristo a través de mi testimonio. ¿Cómo es que ese hombre siempre es honesto? ¿Cómo es que ese hombre siempre respeta a su esposa? Le habla por teléfono, le dice que dónde está. ¿Cómo es que ese hombre ama a sus hijos? ¿Cómo es que ese hombre jamás se va de parranda? ¿Cómo es que esa mujer ama a su esposo, lo quiere y lo cuida? ¿Cómo es que esa mujer no se mete en problemas? Ay, hermano, el testimonio vivo. Estamos evangelizando todos los días a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia. Inspira a otros a venir a los pies de Cristo. Pero ¿sabe que también vidas transformadas inspiran a los mismos cristianos? Noten un último versículo, hermanos. Gálatas 1, versículo 20. Con esto voy a terminar. Gálatas 1, 20. Dice así: en esto os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y mira el versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Sabe que cuando yo como pastor veo el poder de Cristo que transforma una vida, me quedo boca abierta? Porque entiende algo, no fue el pastor, no fue la iglesia, el templo lo cambió, no, hermanos. ¿Cuántos vienen al templo y todavía siguen en la misma mugrero
y revolcándose en el mismo lodo? Fue Cristo. Son las marcas del Señor. Y si yo veo que Dios está transformando una vida, eso me da un poquito de envidia. Y digo, si Dios ha cambiado la vida, ¿por qué Dios no me va a cambiar a mí? Si Dios ha hecho eso con él, ¿por qué Dios no lo puede hacer conmigo? Y si algo voy a hacer, bendito sea Dios, porque tienes el poder para transformar la vida de un hombre pecador, sin esperanza, y darme a mí el ejemplo más grande de tu poder. Esta es una vida transformada. Si quieres, hermano, cumplir con el propósito de Dios, Dios te salvó a ti y a mí para mostrar las marcas de Cristo a través de las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Puestos de pie, vamos a ver.